Estimados alumnos del curso Verdad y Certeza, FIL 217C, sección 1. Bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar ahora la segunda lección de este curso eh, que ustedes recordarán. En la primera lección estuvimos hablando algunas cosas generales sobre el concepto de verdad y en particular, recuerden ustedes, estuvimos dedicando un tiempo importante para conversar acerca de la importancia que tiene este principio que se conoce como el principio de equivalencia. El principio de equivalencia, entonces, es el que enuncia esto según lo cual, para una proposición P cualquiera, P es verdadera si solo si P. ¿De acuerdo? Sí, estábamos conversando sobre esto, sobre de qué manera el principio de equivalencia es un principio que está conectando entre sí, primero que nada, hechos del mundo, como queramos denominarlo, porque cuando uno, en fin, está anunciando que la nieve es blanca, por ejemplo, estamos diciendo algo sobre la nieve, ¿no? En cambio, cuando estamos diciendo que es verdadero que la nieve es blanca, estamos haciendo un enunciado acerca de una proposición. Entonces, el principio de equivalencia, y que es el principio básico eh, que tiene que satisfacer la noción de verdad, es una noción que efectúa esta conexión entre la verdad y hechos en el mundo. Y por esa razón también es que algunos filósofos han denominado al principio de equivalencia como uh, codificando, si ustedes quieren, una intuición de correspondencia de la verdad. Pero también recuerden ustedes, esto hay que tomarlo con prevenciones porque el principio de equivalencia es un principio que es neutral entre las distintas posiciones en disputa acerca de la naturaleza de la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es la intuición de correspondencia que se encuentra contenida o que se deriva directamente del principio de equivalencia, y otra cosa distinta es un tipo específico de teoría realista de la verdad que se conoce en la literatura y en la tradición filosófica como teoría de la verdad como correspondencia, teoría de la verdad como adecuación o alguna denominación de este estilo. Eh, un punto central que estuvimos también considerando la clase pasada y que lo dejamos relativamente introducido es que en toda esta explicación que estuve dando sobre este principio de equivalencia, aquello a lo cual se atribuye la verdad o relativamente la falsedad, también insisto en esta cuestión de que todo lo que nosotros estemos diciendo sobre la verdad también tiene validez y también debe aplicarse a la falsedad. Aquello sobre lo cual se atribuye la noción de verdad son proposiciones. Proposiciones. Esa es la terminología que se ha impuesto durante el siglo pasado, que se sigue utilizando, eh, y que tiene cierta historia y que se llegó a forjar esta noción o a imponer esta terminología debido a una serie de razones que exigían tener una precisión especial sobre esta cuestión, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en la sesión de hoy, en esta segunda lección, es explicar un poco acerca de cuáles son las cosas a las que se atribuye la verdad. Eh, y por qué es importante distinguirlas para ser perfectamente precisos, ¿no? O sea, una primera cosa importante que tenemos que considerar, ¿no? Es que estamos nosotros desde un principio hablando de la verdad como algo que es contradictorio de la falsedad, ¿de acuerdo? Pero noten ustedes que también nosotros usamos la misma expresión, verdad, para designar algo cuyo contradictorio no es la falsedad, sino que es la mentira, ¿ok? Ahora, esta es una noción completamente, en fin, está derivada naturalmente de la noción de verdad que nos interesa a nosotros, pero tiene que ver con una cosa distinta. O sea, ¿en qué caso decimos de alguien que está mintiendo o que ha dicho una mentira? Lo decimos de alguien que ha dicho una mentira cuando esa persona está diciendo algo que no cree que sea verdadero. O sea,
Si es así, la idea sería, hay mentira cuando alguien cree que P es el caso, pero nos dice que no P es el caso, por ejemplo, ¿no? Yo creo que, no sé, la nieve es blanca, pero enuncio de que la nieve no es blanca, ¿de acuerdo? Eso es una mentira porque no coincide lo que estoy yo afirmando con las creencias que tengo efectivamente. Y noten ustedes que, dado que se da esto, perfectamente una persona podría estar mintiendo al decir algo verdadero. Entonces supongamos que yo, por el motivo que sea, he llegado a tener la creencia absurda de que eh, la luna está hecho de queso camembert, ¿de acuerdo? Y yo después, por aviesas intenciones, digo, voy a engañar a estos alumnos. Y les digo, como ustedes saben, queridos alumnos, la luna no está hecha de queso camembert. Bueno, en ese caso, yo estoy diciendo algo verdadero porque la luna de hecho no está hecha de queso camembert. Pero mi creencia es que la luna está hecha de queso camembert. Y si yo, teniendo esa creencia y pensando sinceramente que la luna está hecha de queso camembert, les digo a ustedes que la luna no está hecha de queso camembert, estoy mintiendo, ¿verdad? Entonces, cuando uno toma verdad como contradictorio de mentira, tiene que ver con la adecuación o la armonía que exista entre las creencias de un sujeto y lo que manifiesta ese sujeto a partir de respecto de esas creencias. Y decimos cuando hay mentira cuando se existe una disociación entre lo que un sujeto expresa o manifiesta y cuáles son sus creencias verdaderas. Ustedes pueden ver que de entrada nosotros estamos hablando de una cosa distinta, estamos hablando de algo que no tiene que ver con qué tan sincera es una persona en manifestar sus creencias, sino que estamos hablando en qué tipo de conexión existe entre el contenido de lo que es creído con alguien y cómo es el mundo, ¿no? Eso es lo que tiene, con eso es lo que tiene que ver la noción de verdad. También otra forma en que se ha utilizado la noción de verdad es para distinguirlo de lo que es meramente aparente, ¿no? O sea, cuando uno dice es un verdadero futbolista, eh, bueno, estamos atribuyendo verdad primero que nada no de una proposición, noten ustedes, estamos atribuyendo verdad de una persona o en fin, un futbolista y decimos que es un verdadero futbolista porque en su juego manifiesta verdaderamente lo que se espera que un futbolista en cuanto tal realice, en fin, etcétera, ¿no? Eh, en cambio, algo que manifiesta una cierta apariencia, que es engañosa y que no coincide con lo que algo es, decimos que es un falso X, ¿no? Por ejemplo, uno puede hablar de oro falso. Bueno, el oro falso no es oro naturalmente, pero es algo que tiene la apariencia de oro. ¿Ok? Hay algunos autores que por eso dicen que podemos diferenciar entre verdad ontológica, verdad lógica y verdad moral. Verdad moral sería el carácter de una manifestación o expresión que efectúa un sujeto tal que coincide y está en armonía con sus creencias. Esto es aquello que es contrario de la mentira. La verdad lógica sería la noción que estamos hablando aquí todo el tiempo, cuyo contrario es la falsedad, ¿verdad? Y la verdad ontológica viene a ser la naturaleza intrínseca de algo, lo que es ese objeto en sí mismo, eh, y cuyo contrario es la nada, y es la falsa apariencia que ese objeto puede mostrar acerca de su naturaleza íntima. ¿Ok? Bueno, claramente nosotros no estamos hablando ni de la verdad en sentido ontológico, ni estamos hablando tampoco de esta verdad en sentido moral, por importante que sea, naturalmente. Nuestro objetivo es tratar de precisar en qué consiste esta noción de verdad, cuyo contradictorio es la falsedad, no la mentira ni el no ser, ¿no? Bueno, entonces lo que estábamos considerando la clase pasada, si ustedes recuerdan, tenía que ver con cuál es qué tipo de entidades son aquellas de las cuales nosotros atribuimos verdad o falsedad, respectivamente.
¿qué es aquello de lo cual nosotros decimos que son cosas verdaderas o falsas? Y hay varios candidatos que podrían, por decirlo así, ser, en fin, los que deberían recibir esta atribución directamente. Em, Tenemos por una parte, piensen ustedes, actos mentales, actos que puede realizar un sujeto que tiene conciencia, que tiene pensamiento y que asiente internamente, a lo mejor sin hacer ningún tipo de manifestación verbal, sin estar haciendo ningún tipo de aseveración de ninguna especie, asiente internamente a ciertos contenidos. Si yo tengo la creencia de que los gatos son mamíferos, a lo mejor nadie me ha preguntado si acaso los gatos son mamíferos, ¿de acuerdo? O sea, ni siquiera estoy diciendo que los gatos son mamíferos. Ahora, si alguien me llegase a preguntar si acaso los gatos son mamíferos, yo le diría que sí, que, en fin, que son mamíferos efectivamente. Y por eso, aunque no estoy pensando específicamente en que los gatos son mamíferos, tengo la creencia de que los gatos son mamíferos. Bueno, eh, esa creencia es, en principio, un tipo de acto o estado de la mente de un sujeto. Es alguien que tiene conciencia de sus propios estados mentales, que tiene pensamientos de distinto tipo, que tiene creencias de distinto tipo, y ese sujeto entonces tiene ciertos actos que tienen por objeto cierto contenido, y el acto puede ser verdadero o falso en la medida en que el contenido al cual está adhiriendo sea verdadero o falso. Si yo creo que, si tengo este acto de creer que los gatos son mamíferos y los gatos son mamíferos, entonces mi creencia va a ser verdadera. ¿Ok? Noten ustedes que, claro, la creencia viene a ser verdadera debido a que el contenido al cual está accediendo, aquello que esa creencia tiene por objeto, es verdadera. ¿Sí? Lo mismo sucede si nosotros pensamos en un juicio, ¿no? Que en ciertos periodos de la historia de la filosofía ha sido una expresión preferida por los filósofos. Si ustedes van, no sé, a la crítica a la razón pura de Kant, Kant está hablando todo el tiempo no de proposiciones ni de creencias, sino que de juicios, ¿no? Bueno, un juicio también designa primeramente un acto de asentir sobre un cierto contenido. Y ese acto de juzgar que algo es así puede efectivamente tener éxito en fin, en corresponder o en tener que ver cómo son las cosas. Bueno, si es así, decimos del juicio que es verdadero. Pero, nuevamente, el acto de juzgar un contenido puede ser verdadero en la medida en que el objeto de ese acto de juzgar tenga esta característica de ser verdadero, ¿no? Si el acto de juzgar fuese falso, perdón, si el contenido, el objeto del acto de juzgar fuese falso, entonces el acto de juzgar sería falso. Y noten ustedes también cómo se dan estas cosas que, supongamos que hay un cierto contenido que es verdadero, ¿de acuerdo? Perdón, mejor, contenido que es falso, ¿de acuerdo? El contenido es que los gatos no son mamíferos. Eh, el que uno considere este contenido por sí mismo no hace que uno tenga una creencia verdadera o falsa. Uno va a tener una creencia falsa en la medida en que uno crea ser verdadero aquello que es falso o falso aquello que es verdadero. ¿Cierto? O lo mismo sucede con un juicio. El juicio puede ser verdadero o falso en la medida en que adhiere y supone que un cierto contenido es verdadero cuando es verdadero y falso cuando es falso, pero podría creer lo contrario, podría estar suponiendo que ese contenido es falso cuando es verdadero o que es verdadero cuando es falso. Y en ese caso sí tendríamos un juicio falso. Entonces, ustedes pueden ver que lo que se da aquí es que hay, primero que nada, ciertos contenidos, lo llamamos así de manera genérica, y tenemos actos que realiza un sujeto que tienen por objeto esos contenidos. De hecho, la manera en que, y esta es una de las razones por las cuales se introduce la terminología de proposiciones, este tipo de estados mentales en que nos encontramos nosotros cuando creemos que, qué sé yo, que el cielo es azul,
que el coronavirus es una pandemia, que los gatos son mamíferos o alguna cosa así. Eh, Son actos que nosotros solemos describir como la actitud que tiene un sujeto respecto de algo que es enunciado por una proposición completa, perdón, por una oración completa lingüísticamente. O sea, por ejemplo, si yo quiero describir cuál es el carácter de mis estados mentales internos, ¿no? Yo voy a decir algo así como, eh, creo que la pandemia del coronavirus es peligrosa para la economía mundial. Bueno, en este caso, la manera en que yo pongo de relieve y manifiesto el carácter de mi estado mental, porque nadie puede, no sé, digamos, ¿no? Mirar directamente sobre cuál es el carácter de estados mentales que tengo, ¿no? Solamente uno puede enterarse por lo que yo puedo reportar o cómo me comporto en virtud de esas creencias. Eh, la manera en que describimos nuestros propios estados mentales y también la manera en que describimos los estados mentales de los demás son con estas formulaciones en donde decimos el sujeto del acto, yo por ejemplo, o qué sé yo, si fuese, no sé, Perico Los Palotes, ¿no? Don Perico Los Palotes cree que el coronavirus va a ser muy dañino para la economía mundial. Y vean ustedes cómo se formula esto. Perico Los Palotes, el sujeto, tiene una actitud respecto de algo que estamos enunciando nosotros con una oración completa. El coronavirus es o va a ser dañino para la economía mundial. Y la actitud es la actitud de creencia. Bueno, eh, esto vale para la creencia, pero también vale para otro tipo de cosas que llamamos actitudes proposicionales. Esto es formas de especificar el carácter de un estado mental que tiene un cierto objeto y ese objeto normalmente nosotros lo vamos a anunciar usando oraciones completas de un lenguaje, ¿no? La semana pasada, o sea, la semana pasada, la lección pasada, estuvimos hablando sobre qué sucede con las oraciones, y si acaso las oraciones pueden ser sujetos o aquello a lo cual nosotros estamos atribuyendo directamente la verdad. Reiteremos ese punto para retomar la discusión. Una oración no tiene por sí mismo un contenido determinado, sino que llega a servir, a ser usada para transmitir un contenido determinado cuando es usada por un sujeto en un contexto preciso, y lo cual implica un cierto lugar en donde se encuentra un sujeto, un cierto tiempo en que se encuentra un sujeto. Esto presupone que hay un cierto auditorio, que es decir, hay ciertas personas a las cuales se está dirigiendo un sujeto al hacer esta afirmación y al usar estas oraciones. O sea, la misma oración usada por distintos sujetos o usada por el mismo sujeto en distintos tiempos sirve para transmitir contenidos diferentes. Bueno, aquello que tiene un valor de verdad es el contenido transmitido, no es la oración, que por sí misma no está asociada a un único contenido, sino que depende de quién la use, ¿no? El ejemplo que veíamos en la lección pasada es que si yo digo yo tengo frío y otra persona pronuncia exactamente las mismas palabras del idioma español, yo tengo frío, o sea, estamos diciendo cosas distintas. Entonces el contenido de lo que nosotros estamos afirmando es diferente. ¿Y eso se nota en qué? ¿En qué se manifiesta? Bueno, en que cuando esas palabras son preferidas por mi boca, puede suceder que están enunciando algo falso, porque yo podría estar diciendo falsamente que tengo frío cuando no tengo frío. Mientras que, usadas las mismas palabras por este otro señor, un señor imaginario que pone aquí, hola, el señor imaginario dice yo tengo frío, y lo que él está diciendo es verdadero porque él tiene frío. ¿Se dan cuenta? Entonces, una misma oración usada en distintos contextos va a estar transmitiendo contenidos distintos, ¿no? Y por esa razón, entonces, que nosotros no podemos atribuirle directamente a la oración el que tenga un valor de verdad. Claro, hay oraciones, por ejemplo, que dado su naturaleza o la manera en que están formadas y el significado de sus términos son invariantes respecto de contexto de uso, ¿no?
O sea, que da lo mismo quién lo diga y en qué momento. En general, las verdades de la matemática tienen ese carácter. Da lo mismo que yo diga que 2 más 2 es 4 o que, en fin, nuestro amigo imaginario que está aquí, hola, diga 2 más 2 es 4. El valor de verdad no tiene ninguna variación. Da lo mismo que lo diga en la noche o lo diga en la mañana. Da lo mismo que lo diga, no sé, Dios, ¿no? Con frío o con calor. No pasa nada. En fin, el valor de verdad se mantiene constante. Pero para muchísimas oraciones eso no sucede así, no son invariantes, sino que tienen mecanismos semánticos en donde, por decirlo así, tenemos que completar su significado atendiendo a estos factores que vienen del contexto. De otra manera, no va a transmitir ningún contexto, ningún contenido determinado. Bueno, ¿por qué estas explicaciones? Porque nosotros atribuimos directamente, ¿no? O el portador de los valores de verdad son estos contenidos, ¿no? Ahora, la expresión que se ha utilizado en filosofía para designar estos contenidos, como quiera que después vayamos a entender qué es lo que son, digamos, ¿no? Han sido designados como proposiciones, ¿no? Las proposiciones son el objeto de nuestras creencias. Las proposiciones son el contenido de nuestros actos de aseveración. Las proposiciones son aquellas cosas que pueden resultar también verdaderas o falsas directamente. Un acto de aceptar una proposición, ¿no?, como verdadera cuenta como un acto de creencia o un acto de juicio, cuentan como verdadero si el contenido que es su objeto resulta verdadero. Por lo tanto, son verdaderos derivativamente, ¿no? Y lo mismo sucede con una oración. O sea, una oración, eh, suponiendo que esa oración está siendo usada en un contexto determinado, podemos atribuirle a esa oración un valor de verdad directamente, porque al ser usada en tal o cual contexto, sirve para enunciar un contenido, una proposición que resulta verdadera o falsa. Entonces, la atribución de verdad que hacemos de estas cosas tiene su caso focal en la proposición, ¿no? Ahora, una pregunta ulterior, y que no puedo aquí tratar de ninguna manera, ni siquiera somera, es, bueno, ¿qué son las proposiciones? Esa es una pregunta ontológica o metafísica acerca de qué es lo que nosotros deberíamos suponer acerca de su naturaleza interna. O sea, de hecho, les cuento que estoy comenzando ahora mismo, bueno, no sé ahora con todo lo que está pasando, pero un proyecto de investigación precisamente sobre cuál es la ontología de las proposiciones. Pero hay una serie de teorías que se han discutido. En general se piensa que son algún tipo de entidad abstracta, y que ahora exactamente cuál ya es un tema mucho más delicado, ¿no? No vamos a entrar en ese tema. Lo que me interesa que quede claro es que cuando estamos hablando de proposiciones, estamos designando este tipo de entidades, ¿no? Noten ustedes que, claro, si uno considera la etimología del término proposición, o su origen, tiene que ver con el objeto de un acto de proponer, ¿verdad? O es una consideración del acto en virtud del cual alguien está proponiendo algo. Y si es así, perfectamente podríamos también tener las, en fin, ambigüedades que surgen respecto de un juicio, por ejemplo, que puede designar el objeto del acto de juzgar o el acto mismo de juzgar, o una creencia que algunas veces puede designar el objeto creído, la proposición que está siendo creída, o puede designar el acto de creer, ¿no? Pero siguiendo los usos usuales, los usos que se han hecho ya estándar, vamos a utilizar el término proposición no para designar el acto de alguien de proponer algo, sino que el objeto, el contenido que está siendo objeto de una proposición, de ese acto de proponer, que es lo que llamamos la proposición. ¿Ok? Entonces, eh, bien, pueden ustedes ver que tenemos una serie de conceptos que están vinculados entre sí, pero que no designan exactamente lo mismo. Y cuando queremos hablar de verdad y falsedad y teorías de la verdad o la falsedad, estamos pensando en teorías que especifican el carácter o naturaleza de estas cosas cuando son verdaderas o cuando son falsas. ¿En qué consiste ese carácter o propiedad o rasgo que tienen las proposiciones verdaderas cuando son verdaderas y las proposiciones falsas cuando son falsas? Ese es el objeto que tiene las discusiones acerca de la naturaleza de la verdad.
Quiero hacer ahora un par de observaciones también antes de entrar directamente en la distinción crucial que les adelantaba la lección pasada acerca de teorías realistas o antirrealistas de la verdad. Recuerden ustedes que les adelanté esto, esa distinción es crucial, es muy importante y va a ser la guía de gran parte de las cosas que vamos a estar discutiendo en lo que sigue. Vamos a estar discutiendo, por supuesto, después distintos tipos de teorías específicas dentro de este marco, algunas de ellas tradicionales, pero siempre pensando en ese marco general de discusión, ¿no? Entonces quiero hacer aquí un par de observaciones, eh, en fin, preliminares, si ustedes quieren, y que también hay que tener presentes, ¿no? Hay, hay una serie de filósofos, o sea, son bastantes en realidad, los que han sostenido lo que se han denominado teorías deflacionarias de la verdad, ¿no? Esto es, eh, teorías que denominan deflacionarias porque son teorías de la verdad que de alguna manera iluminan en qué consiste la verdad, pero sin tener que inflar esas teorías con disquisiciones acerca de la correspondencia con el mundo o la coherencia o cosas por el estilo. Los filósofos que proponen este tipo de concepciones que se denominan, como les digo, de manera genérica teorías deflacionarias. Deflacionarias, piensen en esto, ¿no? En vez de inflarse, se deflaciona, ¿no? Eh, Economía, también otra palabra que se habla de un proceso de deflación, cuando los precios en vez de subir, que es una inflación, bajan. ¿De acuerdo? Entonces aquí la idea es que la teoría de la verdad les parece a estos filósofos que es una cosa que estaba como demasiado como inflada, entonces hay que bajarle un poco los humos, ¿no es cierto? Y es una cosa más sencilla, tiene menos pretensiones, no es una cosa tan radical y tan importante, sino que es una cosa mucho más pedestre y menos interesante. O sea, estas teorías deflacionarias de la verdad eh, suelen, tampoco que todas sean así, pero suelen descansar en este principio de equivalencia del cual estábamos hablando la lección pasada. Ese principio de equivalencia que establece una restricción mínima que tiene que satisfacer la noción de verdad. Pero claro, ¿qué es lo peculiar de estos filósofos? Que dicen, bueno, en realidad eso es todo lo que hay que saber sobre la noción de verdad. No hay que hacerse ninguna pregunta ulterior acerca de la noción de verdad. En particular, no tenemos por qué estar nosotros discutiendo acerca si la verdad es correspondencia con hechos del mundo o la verdad es coherencia de proposiciones entre sí. Todo lo que hay que saber sobre la verdad está contenido en el esquema de evidencia y eso es todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Está la idea que en cierta medida tiene razón, de decir, bueno, todo el contenido de lo que es transmitido por un hablante que me dice que P es verdadero es lo mismo que es transmitido por un hablante que dice que P. No dice absolutamente nada de más. O sea, ustedes quieren, el contenido de información que entrega un hablante cuando me dice que P es verdadero es el mismo contenido de información que me dice cuando dice que P. Si yo les digo a ustedes, eh, la pandemia del coronavirus va a causar un grave daño a la economía mundial, estoy transmitiéndoles a ustedes la misma información que si les digo, es verdadero que, dos puntos, la pandemia del coronavirus va a causar un grave daño en la economía mundial. ¿Bien? O sea, si no estoy transmitiendo más información en un caso que en otro, entonces pareciese que la función que cumple la verdad es redundante, ¿no? Es, en fin, una función que nosotros perfectamente podríamos dispensarnos de ella, ¿no? Eh, de hecho, algunos autores han dicho, mira, en realidad la función que cumple la noción de verdad, o si se quedan la palabra verdad y sus equivalentes a los lenguajes naturales, es como funcionar como una suerte de pronombre, ¿ya? O sea, ustedes recordarán que lo que es un pronombre, como decir, o sea, eh, él, ella, ¿no? Uno cuando utiliza un pronombre, entonces está utilizando una expresión que cumple gramaticalmente las funciones de un nombre, pero que no lo es. Entonces a lo mejor yo no sé quién es él, por ejemplo, pero
ocupa el lugar de sujeto en una oración esta expresión que hace las veces de nombre. O si uno está escribiendo un texto, para no reiterar muchas veces el mismo nombre, supongamos que estamos haciendo, no sé, un escrito acerca de Gandalf el mago, y claro, y es un poco repetitivo que yo diga, Gandalf es un mago, Gandalf es un mago poderoso, Gandalf se peleó con Saruman el Blanco, Gandalf se enfrentó al Balrog en las profundidades de las minas de Moria, o etcétera. Bueno, una manera de hacer más liviana esa descripción es que yo diga, Gandalf es un mago, él es muy poderoso y se enfrentó con Sauron. Ahora usted se da cuenta cuando ocupo ahí él, es un mecanismo para designar al mismo sujeto que he introducido una línea más arriba, que es Gandalf, pero sin tener que reiterarlo. Cumple las funciones del nombre, hace como si fuese el nombre, ¿de acuerdo? Entonces, lo que dicen estos filósofos, volviendo al tema de la verdad, es que cuando se trata de entender qué funciones cumple la verdad, ya que no parece entregar contenido de información adicional, digamos, la función que cumple la noción de verdad es la de ser una suerte de pro-oración. En vez de ser un pronombre, cumple las funciones de una pro-oración. Entonces, es un mecanismo en donde uno puede, por decirlo así, referir, hacer mención a oraciones completas sin tener que repetir las oraciones completas. Supongamos que eh, yo terminé de leer un libro. No, supongamos que, bueno, voy a usar este libro porque es el que tienen que leerse más los capítulos, ¿no? Tengo aquí el libro de Scruton, Filosofía Moderna, una introducción. Entonces supongamos que, entonces yo después de leer este libro de Scruton, digo, estoy en realidad sorprendido con la sabiduría de Roger Scruton. Todo lo que ha dicho Roger Scruton es verdadero, ¿ya? Que es muy exagerado, pero todo lo que dijo es verdadero. Bueno, piensen ustedes, si yo no tuviese la posibilidad de usar la noción de verdad, ¿cómo podría yo decir eso? ¿Cómo podría yo decir que, o sea, que todo lo que dice Roger Scruton en su libro es verdadero? Yo tendría que, o sea, reiterar todo lo que dice Roger Scruton. Es decir, bueno, mi manera de asentir a todo lo que dice Roger Scruton en su libro es decir, eh, Roger Scruton dice bla bla bla, bla bla bla. Roger Scruton dice bla bla bla, bla bla bla, y así, con todas las cosas que dice Roger Scruton, lo cual sería muy largo y tedioso naturalmente. Es mucho más sencillo que diga todas las cosas que dice que Roger Scruton son verdad, ¿de acuerdo? O sea que para todas estas cosas vale el príncipe Keller, etcétera, ¿no? Eh, o si uno quiere sentir algo, dice, en vez de tener que reiterar lo que el otro está diciendo, digo, eso es verdadero. Es una manera de reiterar lo que la otra persona está diciendo. Cosa que también podría ser diciendo sí, en efecto, amén o alguna expresión de este estilo, ¿no? Entonces, para estos filósofos, o sea, es una acotación lingüística en realidad, pero la idea sería, hay una función que cumplen esa noción de verdad y tiene, en fin, el valor, al menos en muchos contextos, de ser una pro-oración, cumplir las funciones de una oración, ¿no? Ahora, yo les diré que no tengo grandes simpatías con estos enfoques deflacionarios y las razones por las cuales, ustedes por supuesto crean lo que quieran, ¿no?, sobre el tema, pero las razones por las cuales no les tengo tanta simpatía van a quedar claras cuando veamos esta distinción entre teorías realistas y antirrealistas de la verdad. Eh, Porque ustedes van a ver que aquí están en juego cosas sustantivas, cosas importantes, eh, y, eh, y que, en fin, no es simplemente, no es razonable despacharlas simplemente como cuestiones que realmente no nos entregan información adicional y que podemos despacharlas rápidamente y tirarlas al tacho de la basura como discusiones inservibles. Ok, entonces eh, vamos, en lo que nos queda de esta lección, vamos a introducir esta gran distinción entre dos grandes teorías de la verdad. Teorías que podemos denominar por una parte realistas y teorías que por otra parte podemos denominar antirrealistas.
Insisto en que no es una teoría realista de la verdad ni una teoría antirrealista de la verdad, sino que lo que estamos designando con esto son familias de teorías que satisfacen ciertas restricciones generales y para las cuales valen ciertos términos comunes, ¿no? Ahora, ¿por qué razón ustedes no encuentran esa distinción en estos manuales, por ejemplo? Se debe a que históricamente esa distinción entre teorías realistas y antirrealistas de la verdad es muy posterior al desarrollo de teorías que se conocen como teorías de la correspondencia o teorías de la coherencia o teorías pragmáticas. Entonces, los filósofos estaban discutiendo por mucho tiempo acerca de estas teorías específicas, eh, y solo posteriormente surgen puntos de vista relativamente generales donde se ven estas conexiones sistemáticas, ¿no? En particular, esto que les voy a estar explicando ahora son cosas que fueron vistas por todo lo que sé, en realidad. A lo mejor alguien lo vio antes, ¿no? En los años 60 y 70 por un filósofo inglés que se llama Michael Dammett, que murió hace no mucho tiempo, además, eh, y que fue quien vio por primera vez este tipo de conexiones sistemáticas y que me parecen especialmente iluminativas. Si no, no se las explicaría más. Si no, no pensase que esto es una cosa iluminativa y ayuda a entender la discusión. Che, ¿cuál es la idea central que tenemos nosotros cuando hacemos una distinción gruesa entre estas dos grandes familias de concepciones acerca de la verdad? La idea es la siguiente, que partamos primero con las teorías antirrealistas, que creo que es más sencillo. Vamos a hablar de teorías antirrealistas de la verdad, como teorías que suponen que la verdad de una proposición consiste en algo que por lo menos requiere un componente que viene dado por nuestros estados mentales, que pueden ser en su mayoría estados en virtud de los cuales un sujeto o varios sujetos, hay un montón de cualificaciones aquí, llegan a tener evidencia acerca de algo. En algunos casos es otra cosa, es como, no sé, tener una reacción emocional, por ejemplo, de algún tipo. Esto es, una teoría antirrealista de la verdad es una teoría que concibe que el hecho de que una proposición sea verdadera está constituido, al menos en parte, porque sujetos racionales como nosotros tienen cierto tipo de estados de una cierta cualidad. Una teoría cuenta como realista cuando sostiene que el hecho de que una proposición sea verdadera no depende de estados mentales de un sujeto. Voy a hablar en términos generales de estados epistémicos de un sujeto. Epistémicos, ¿por qué? Porque son estados, epistémicos viene de episteme, como ustedes saben, que significa en griego conocimiento o ciencia o saber. Entonces, digo estados epistémicos porque son estados en virtud de los cuales eh, un sujeto llega a estar enterado de algo, llega a tener evidencia o información de algo. ¿Ok? Para estos filósofos, la verdad de una proposición depende de que existan esos estados epistémicos en algún sujeto u otro. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de ese estado epistémico? Ahí vamos a encontrar una enorme variedad entre distintas posiciones antipolistas, algunas que son súper débiles, otras que colocan restricciones extremadamente exigentes y altas, pero lo mínimo que tienen todas estas concepciones es que una proposición es verdadera sí, solo sí existe por lo menos, bueno, esta formulación, no, olvídense esta formulación, no está bien, pero la verdad una proposición depende de que existan estados epistémicos en un sujeto. Y una concepción es realista cuando no tiene esa dependencia. O sea, que en una concepción realista, el que una proposición sea verdadera o sea falsa es algo independiente de qué tipo de estados epistémicos tenga un sujeto. La semana, me da con la semana, la lección pasada, la primera lección,
Yo les decía en principio, el hecho de que una proposición sea verdadera es una cuestión distinta de si yo me entero o no de que es verdadera. Bueno, ¿qué pasa con las posiciones antirrealistas? Que no es, en esa posición no, esto no es tan así, ¿no? El que una proposición sea verdadera no es algo independiente de que tengamos formas de verificar esa proposición. Verificar en el sentido de llegar a saber de que es verdadera o llegar a tener evidencia suficiente para estimarla bien justificada o algo por el estilo. La verdad tiene un componente que es de carácter epistémico. Verdad no es algo diferente de alguna forma de verificación, entendido en estos términos. El llegar de alguna manera a darnos cuenta que la proposición es verdadera. Una concepción, en cambio, de la verdad cuenta como una concepción realista cuando es independiente de su estado mental. Entonces la idea sería, cuando uno tiene una concepción realista de la verdad, el que una proposición sea verdadera o falsa no tiene nada que ver con cuáles sean nuestras creencias, qué tipo de evidencia tengamos nosotros para esa proposición. Eh, Ni siquiera importa que, en fin, que por siempre esté ajena y sea trascendente a nuestras capacidades para llegar a determinar si la proposición es verdadera o falsa. Todo eso es completamente indiferente. Por supuesto, en las formulaciones más estándar de materia realista, lo único que es importante son los hechos del mundo. Eso es lo importante. Eh, y si la proposición está diciendo cómo son las cosas, pues no es verdadera, y si no, no. Y si nosotros pensamos cualquier cosa y estamos equivocados, bueno, mala pata, estamos equivocados, efectivamente. En una concepción antirrealista, en cambio, la verdad no se disocia de los estados epistémicos que tengan los sujetos o que por lo menos puedan llegar a tener los sujetos que consideran esas proposiciones. Esa es una distinción central y tiene que ver con la noción de verdad. Ahora, déjenme plantearles algunas conexiones conceptuales importantes que están aquí también asociadas. Eh, Pensemos en esto bien, que es una noción tan elusiva y tan difícil de precisar, que es la noción de significado. ¿De nosotros estamos todos conscientes de que cuando tenemos una expresión lingüística resulta, en fin, parece estar teniendo un cierto contenido del cual hablábamos hace un momento atrás, que lo hemos llamado una proposición, etcétera, ¿no? Eh, Precisar exactamente qué consiste ese significado siempre ha resultado una cuestión delicada, ¿eh? Pero una manera de entender el significado, no quiero decir que es la única, que no es la única, pero una manera relativamente razonable de entender cuál es el significado de una oración son cuáles son sus condiciones de verdad. Esto es la especificación de las condiciones bajo las cuales esa oración sería verdadera y correlativamente las condiciones bajo las cuales sería falsa. ¿Cierto? El significado de una oración o de un término que forma parte de una oración. Yo tengo una oración, Misifus es un gato, por ejemplo. El significado de Misifus viene a ser la contribución que efectúa este nombre a las condiciones de verdad de las oraciones completas que llega a integrar. O sea que es verdadero o falso que Misifus es un gato, entre otras cosas, debido a la función que cumple el nombre propio Misifus que aparece ahí y la función que cumple el predicado ser un gato que también aparece en esa oración. Entonces, como les digo, el significado se puede entender razonablemente como condiciones de verdad, como el conjunto de condiciones de verdad que tiene una oración. Bueno, ¿qué sucede con esto? Que si tenemos estas dos formas radicalmente distintas de entender la verdad entendida de manera realista y la verdad entendida de manera antirrealista, lo que sucede es que existe también una distinción en la manera en que se debe entender el significado de las palabras de un lenguaje, de las oraciones que se forman con un lenguaje, de los discursos que se formulan en un lenguaje. Si uno tiene una concepción realista de la verdad, eso determina
que las condiciones de verdad de las oraciones que nosotros vamos a estar formulando van a tener, por decirlo así, un cierto significado. Si tenemos en cambio una concepción antirrealista de la verdad, esa concepción antirrealista de la verdad va a determinar que el significado de esas mismas palabras, no hay ninguna variación, va a ser diferente. ¿Okay? Primera conexión entonces que, bueno, voy a volver sobre esto porque es una cosa importante. Pero la cuestión entonces es que la distinción entre teorías de la verdad, entre teorías realistas y antirrealistas de la verdad, no es simplemente algo que tiene que ver con esta materia abstrusa de interés de los filósofos sobre, sino que también tiene incidencia en un área asociada, que es el área asociada con el significado, con la filosofía del lenguaje, con la teoría del lenguaje. La manera en que tenemos que entender el significado va a ser diferente si es que uno tiene una concepción realista o antirrealista. Segunda conexión. Bueno, en fin, no nos queda mucho tiempo, pero dejo esto enunciado y vamos a volver a retomarlo en las siguientes lecciones. Recuerden ustedes el principio de equivalencia, ¿no es cierto? O sea que para una proposición P cualquiera, P es verdadera si solo si P. Lo que implica ese esquema de equivalencia, ese principio de equivalencia, es que el que una proposición sea verdadera o falsa tiene incidencia en cómo está constituido o conformado el mundo. Como les comentaba yo en la clase pasada, si es realmente verdadero que eh, los gatos son mamíferos, entonces los gatos son mamíferos, ¿de acuerdo? O sea, no, los gatos tienen que ser mamíferos, no podrían no ser mamíferos, ¿no? Otra cosa es que yo piense que es la verdad, que los gatos son mamíferos, ¿no? Pero si es verdad que los gatos son mamíferos, los gatos son mamíferos, ¿de acuerdo? El mundo tiene que ser de una cierta forma. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que una concepción realista de la verdad está asociada con una concepción ontológica del mundo como algo que es independiente de nuestros estados epistémicos. Al revés, si yo tengo una concepción antirrealista de la verdad, esto está conectado con una concepción también antirrealista de los hechos, los objetos, los habitantes, los constituyentes del mundo. Si la verdad de una proposición está constituida por estados epistémicos nuestros, y el hecho de que una proposición sea verdadera tiene que ver con cómo están constituidos los hechos del mundo, entonces quiere decir que si uno tiene una concepción antirrealista de la verdad, uno tiene una concepción antirrealista del mundo. Uno está suponiendo, al menos debería hacerlo, que el mundo está constituido de alguna manera por nuestros estados epistémicos. El mundo está conformado de alguna manera por el tipo de evidencia que lleguemos a tener sujetos con nosotros, ¿no? O en alguna medida nosotros o nuestros estados mentales, no los de uno individualmente, pero los estados mentales de una comunidad de investigadores o de sujetos racionales, tienen una función de constituir o conformar o construir el mundo como tal. Si yo tengo una concepción realista, eso no es así. Recuerden ustedes también lo que discutimos en la clase pasada acerca de este orden de dependencia que se da respecto del principio de equivalencia. ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando uno tiene una concepción realista de la verdad, la idea sería que los hechos del mundo son independientes de nuestras creencias, lo que lleguemos a pensar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos hechos del mundo, constituidos como están, determinan ontológicamente que las proposiciones sean verdaderas o falsas. Entonces, recuerden ustedes, el orden de dependencia que se establece ahí es que las cosas, los hechos o los objetos del mundo son aquellos ontológicamente prioritarios y determinan luego si las proposiciones son verdaderas o falsas. ¿Qué pasa en cambio si tengo una concepción antirrealista? Bueno, este orden se invierte. Lo que tengo yo son proposiciones que son verdaderas o falsas en relación a qué? En relación a estados epistémicos nuestros, en relación a la evidencia que nosotros tengamos, o, en fin, o como quiera que sea que se está especificando esa noción de verdad.
Y dado que una proposición llega a ser verdadera, entonces el mundo llega a ser de una cierta manera. El mundo está constituido por la verdad de las proposiciones y la verdad de las proposiciones está constituido por estados epistémicos, por lo cual el mundo está de alguna manera constituido por estados epistémicos nuestros. O sea, dicho, que no siempre es así, pero la gran motivación que hay para defender teorías antivallistas de la verdad tiene que ver con una concepción metafísica también antivalista del mundo. O sea, es un tipo de metafísica lo que hace que uno defienda una concepción antivalista de la verdad, o al revés, que uno defienda una concepción realista de la verdad. Eh, Bien, a ver, yo soy consciente de que estos son muchas conexiones relativamente rápidos, pero vamos a seguir discutiendo sobre esto en las siguientes lecciones. La próxima semana vamos a fijar de todas maneras algún conversatorio o conferencia para discutir dudas, pero no quería hacerlo esta semana porque es importante que ustedes esta semana vayan leyendo cosas, vayan reflexionando y de manera que cuando vayamos al conversatorio tengamos ese material común para irlo conversando. Vamos a quedar aquí en esta sesión y bueno, les deseo, en fin, una feliz tarde y que lo pasen bien, estudiando mucho y aprovechando el tiempo en estas circunstancias. Mucha fuerza y nos vemos. Adiós.